Hola, ¿qué tal? Pues me vuelvo a presentar, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Buenos días, sean bienvenidos a esta emisión de las Ciencias del Deporte. Feliz año a todos. Y bueno, para tratar este tema nos iba a acompañar el licenciado Jaime Jesús García López. Desafortunadamente, por alguna circunstancia, no está con nosotros. Espero que a lo mejor en el transcurso de la emisión se pueda él integrar. No obstante, nos va a acompañar el licenciado Rafael González Olmos. Él es licenciado en Derecho por nuestra universidad, por nuestra Facultad de Derecho. Es maestrante en la misma facultad. Es representativo del equipo de atletismo en la especialidad de lanzamiento de martillo o puntos de referencia previamente determinados para la integración del acervo de información útil en cada momento a la toma de decisiones en el campo deportivo, sea la especialidad a la que nos podamos referir. Y entonces la evaluación es parte esencial del proceso de entrenamiento y planificación, ya que permite identificar fortalezas y debilidades, establecer metas y objetivos a largo plazo y desarrollar un plan de entrenamiento efectivo. En este sentido, me voy a permitir ahorita darle el uso de la voz a Rafael por si quisiera él agregar algo más respecto a esta definición o algunos elementos más que pudieran soportar esta primera entrada a nuestro tema. Sí, 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 claro. Aquí estamos, no tenemos que dejar de lado que para llegar a un proceso de evaluación tuvo que haber un proceso de enseñanza previo, por lo cual tenemos que manejar que muchos autores van a tener diferentes procesos de enseñanza o de acercamiento al alumno, al atleta, pero en este caso yo el que manejo es primero la orientadora, la de ejecución y después la evaluadora. Como les digo, son el proceso de enseñanza y si se dieron cuenta, al final ya está la evaluación. Estos van a darnos lo que es el FOA, el fundamento orientador de la acción, para poder llevar a cabo el programa de entrenamiento, como bien lo dijo el maestro Jaime. Entonces, no hay que dejarlo de lado, el que para llegar a una evaluación, primero tenemos que tener un proceso de enseñanza y saber cómo vamos a enseñarle a ese alumno y qué es lo que vamos a evaluar conforme a esa enseñanza, porque no podemos evaluarle algo que no se le ha enseñado o tener discrepancias en lo que se evalúa con lo que se enseñó. Claro, es parte del proceso Sí, de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente esta partecita será la valoración del rendimiento, del progreso de un atleta a través de pruebas y medidas con pruebas de campo y evaluaciones físicas. Me parece que debe ser la parte esencial de un proceso de entrenamiento y planificación que va a permitir identificar, pues, fortalezas, debilidades, establecer exacto. metas y objetivos a largo plazo, como lo habíamos comentado en la introducción, y desarrollar un plan de entrenamiento que sea efectivo, ¿no? Exactamente, porque nosotros lo que vamos a ver en cada entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, van a ser gestos mecánicos por partes y los auxiliares. ¿Esto qué quiere decir? El movimiento completo biomecánicamente va a tener alguna complejidad para algunos y alguna facilidad para otros. Va a depender todo de cómo lo vea el atleta, Ay, te porque fuiste un tenemos. momentito, Rafa. No, no sé si fui yo el que me fui. No sé, yo igual vi que se pasmó, pero no supe quién, pero lo repito de nuevo para Sí, que no haya problema. Para la enseñanza de algún gesto mecánico o de alguna técnica, lo voy a hablar desde el atletismo, que es mi área de expertise, lo vamos a dividir en partes, porque el gesto mecánico es una secuencia cinematográfica muy compleja para algunos o muy básica para otros. Va a depender mucho de la capacidad del alumno, del atleta para adaptarse a tal movimiento. Entonces, el entrenador lo que debe de hacer es dividir ese gesto mecánico complejo en partes, hacerlo por partes. Esto es una de las partes de la enseñanza, al igual que los auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Son ejercicios que van a ayudar a
a aceptar el movimiento, aunque no son iguales. Estamos diciendo que a lo mejor un corredor tiene que bracear más amplio. Obviamente no le puedes poner a bracear solamente porque el gesto ya no va a ser igual al momento de correr, porque va a haber una complejidad en la sincronización de piernas con brazo, porque hay personas que no saben correr, no saben sincronizar, que va pierna izquierda, brazo derecho, no lo saben hacer, entonces tienes que buscar forma. ¿Cómo buscas los auxiliares? Fortaleciendo, digamos, bíceps, tríceps, parte superior que sería hombros, espalda, pecho, para que la masa muscular ayude a mover los brazos y ya después con técnica de campo, que es lo que nosotros llamaríamos campo pista, empiezas a hacer sincronización o cosas de adaptabilidad para que el alumno o el atleta se acomode. Y esto te va a dar un resultado de una enseñanza por partes para llegar a un todo. En este caso, digamos, si yo le estoy enseñando a un alumno a salir en los 100 metros, va a tener que aprender a salir en 100 metros, porque es muy distinto la salida de los 100, de los 200, de los 400, hasta de los mismos 110 con vallas o 100 en mujeres, o los 400 con vallas. Todo va a depender de las salidas, que esas son de block. Los demás ya no van a salir en los blocks, van a salir lo que llamamos parados. No necesitan de un block como tal para salir. Entonces, las salidas de los blocks son una enseñanza muy particular. Primero tienes que enseñarle al atleta a cómo se debe de posicionar sin el mismo block. Porque si tú le pones el block, es incómodo al atleta. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Que él ya tenga la suficiente fuerza para que en los brazos pueda sostenerse hasta cierto punto el peso. Porque levantas, te pones en 3 puntos. Lo que nosotros llamamos es, primero te vas a hincar, vas a poner tu pierna dominante al frente y la menos dominante atrás. ¿Por qué? Porque con la dominante vas a empujar para lograr dar el impulso, el primer paso que le llamamos. Si tú lo pones al revés, pues la menos dominante tiene menos fuerza o tienes menos sincronización con ella, entonces el impulso es menor. Entonces, eso necesitamos tener ya fuerza en las piernas, tenemos que tener fuerza en los brazos para que tú te puedas mantener, porque al ponerte en cuclillas vas a levantar la cadera y el cuerpo se va a ir al frente, cargándose todo en los brazos y sobre todo en los dos dedos, que es el pulgar y el índice. Te vas a recargar en ellos en las dos manos, de esta manera, para que ahí esté. Entonces, si no tienes esa fuerza, no te pueden. No puedes hacer una salida correcta. Entonces, para esto tendrías que hacer evaluaciones de fuerza. Llegamos a las evaluaciones de nuevo. En este caso, muchas personas creen que por decir ejercicios de velocidad o de reacción no necesitan fuerza o no necesitan cargar peso. Están en un error porque si necesitas una carga de peso, no es lo mismo que va a cargar un corredor de 100 metros a lo que va a cargar un corredor de 800 o lo que va a cargar un lanzador. Son diferentes cargas y son diferentes entrenamientos. En este Eso caso, un significa carga. que va a haber entonces diferentes evaluaciones de fuerza para poder determinar cómo van en este desarrollo del entrenamiento y no tanto de la técnica. Digo, hay otra evaluación para la técnica, distinta Exactamente, a la de la fuerza o flexibilidad, etcétera, ¿no? exactamente, sí. Son diferentes tipos de evaluaciones. En un ejemplo, podríamos manejar, hay formas de medir tu fuerza máxima. Yo conozco dos principalmente, que es por máximo de repeticiones con cierto peso. Llegamos, digamos, están haciendo sentadillas con 120. Ya tú ves que a tu atleta le está llegando a costar un poco. A ver, vamos a ver cuántas llegas. Llegó a 4. Ok, vamos a ver 125, a ver si llegas a 3. Y eso vas a hacer una operación matemática, lo cual te va a dar un porcentaje relativo de lo que sería su 100% de fuerza. Lo que podría llegar a cargar en una sentadilla. Y hay otro que es el máximo en una repetición, que es cuando cargas lo máximo y solo vas a sacar una repetición, que es el que yo ocupo principalmente. Entonces, normalmente para los corredores se ocupa más el de repeticiones, porque ellos no tienen que llegar al fallo muscular. Ellos no van a buscar cargar masas muy grandes. O sea, sí tienen que te generar una fuerza, pero no van a llegar a cargar masas exageradas. O sea, van a llegar a cargar
entre los 80 y a lo mucho un 90% va a ser su máximo de las cargas, lo que llamaríamos su fuerza máxima. Entonces, no tiene caso que tú lo sometas a un estrés muscular tan alto que es el 1 RM, el máximo de una repetición. Entonces, mejor es por repeticiones, en donde todavía el peso sea, digamos, en comillas, porque aún así es un estrés del cuerpo en la repetición. Ok, Entonces, estas, entonces, ahorita, por ejemplo, todo lo que estamos ahorita, lo que estás tú comentando, Rafa, va en función de una valoración que es importante, que una evaluación importante, pero para efectos de la gestión del rendimiento y bienestar del atleta. O sea, exactamente, me estoy refiriendo a la valoración física regular que puede detectar problemas y que puede evitar más bien lesiones y sobrecargas innecesarias, ¿no? Y permitir que entonces el atleta llegue a máximos de rendimiento o de eficiencia y eficacia, ¿no? En su deporte. exactamente, sí, porque esto es uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener, que el atleta no está bien orientado en la parte de las pesas, por llamarlo de alguna forma, la fuerza física real. Y si tú no lo orientas bien, es como usted dice, puede llevarlo a una lesión, puede llevarlo a frustración, puede llevarlo a una fatiga muscular innecesaria que no le va a dar ningún beneficio, es más, lo va a perjudicar y lo va a frustrar a nivel deportivo. Entonces, estas son cosas que se tienen que ir evaluando conforme a la especialidad. Lo mismo que podríamos hablar de básquetbol, de natación, de voleibol. Ellos van a llevar un programa de pesas distinto al que van a llevar, como les digo, un jugador de americano, a lo mejor los mismos de halterofilia, los mismos de levantamiento de potencia. Son diferentes tipos de entrenamiento de fuerza y todos van a llevar entrenamiento de fuerza, así como entrenamiento, por decirlo de alguna manera, especializado o de técnica. Cada quien va a llevar su técnica, tiene que llevar técnica y entrenamientos de fuerza. No van peleados unos con los otros ni por deporte. Como lo digo, Claro, van a llevar en menor o mayor medida la fuerza, va a depender, porque un corredor de 10.000 metros no debe de generar tanta masa muscular, debe tener la justa y necesaria para poder sobrevivir, porque si ellos son con una masa muscular muy ostentosa, los van a hacer más pesados y por lo tanto es más lento en teoría, porque estás cargando más pesos durante 10.000 metros. Por claro. eso es que vemos que los kenianos, etíopes, la mayoría de africanos, son muy, muy delgados y a veces hasta muy pequeños, porque eso te implica una ventaja hasta cierto punto. Estamos hablando de ventajas fisiológicas en el que el atleta ya va a tener una mejor capacidad para desarrollar esas técnicas. Y ahorita entraste a un punto importante porque también lo que es la evaluación en los deportes también es importante porque nos sirve para seleccionar o Exactamente. elegir a nuestros equipos y tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, en el fútbol, valorar el rendimiento de cada uno de los jugadores para ayudar al entrenador a elegir al equipo titular, al Exactamente. equipo ideal que deberá de implementar la estrategia de juego durante un encuentro, ¿no? Eso por decirlo en un deporte de conjunto. Pero cuando hablamos ya de deportes individuales en el atletismo y que hay una combinación ahí con el conjunto, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Se me fue el término en las carreras, cuando están pasando la estafeta, en Los relevos, relevos. en los relevos, ahí es distinto. También hay que elegir a los mejores y también cómo combinarlos. Y más aún ahora que Exactamente. hay una combinación de género, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así como usted lo menciona. Normalmente para elegir a un equipo, como se lo dice, si ya tenemos un equipo particular de 30 alumnos y vamos a hacer una selección de los 11 titulares en el fútbol, claramente vas a estar tú haciendo evaluaciones sin decirle que son evaluaciones a los alumnos. Vas a poner el entrenamiento de pases, ¿no? Ok, este está manteniendo, vamos a ver. Entonces ahí tú vas a hacer tu misma evaluación y decir, a ver, pros y contras de cada alumno en cada posición. Y ya de ahí vas a ver, lo mismo que el portero, vas a tener a lo mejor tres porteros, les vas a poner remates, penales, lo que ustedes gusten
y vas a ver su desempeño y con base en eso, que es una evaluación que tú ya formulaste, vas a encontrar sus errores para también mejorar esos errores y prácticamente buscar eliminarlos y al que esté mejor preparado para llevarlo a la titularidad. En el caso de los deportes individuales, aquí vamos a hacer evaluaciones dependiendo. Digamos, si estamos hablando de una población inicial, vamos a hablar de alumnos de secundaria o de preparatoria que nunca han entrado al atletismo. Claramente vamos a tener ventajas de algunos alumnos, algunos atletas que ya tienen una particularidad para el deporte, o sea, que les facilita cualquier deporte, pueden ser muy rápidos, pueden saltar muy alto, pueden ser muy fuertes, ya por su simple naturaleza y por su simple biología. La fisionomía les ayuda mucho. Y hay otros que de hacer estas evaluaciones, llegamos otra vez al proceso de enseñanza. Les vas a enseñar lo básico indispensable. Cómo se corre, cómo se salta, cómo se lanza. Cosas muy simples. O sea, no les vamos a profundizar la técnica de los 3 puntos para, por ejemplo, conviene hacer una carrera de tal manera, el salto se prepara de tal manera y el lanzamiento hazlo de tal manera. Vamos a tener un ejemplo, ¿no? Un mes de preparación física y al mes vamos a hacer la evaluación justamente para determinar el área de oportunidad de cada alumno. En este caso, muchos profesores o muchas veces se creía que el gordito iba a servir más para lanzamientos que para alguna carrera, para un salto. Que el alto va a servir mucho para los saltos. Que el más fuerte iba a ser muy bueno corriendo. Entonces, esos estereotipos muchas veces se pierden. Hay personas que son, a pesar de tener una masa muscular mayor, son muy lentos, no tienen las fibras musculares tan rápidas, entonces ya no te sirve Yo no, para Rafael, la... perdón, Nos otra vez volvimos a trabar, ¿no? sí, no sé si fuiste tú o fui yo, pero ¿En dónde se quedó, maestro? después de lo que estabas comentando de los estereotipos, que Ah, no ok, ok, ok. necesariamente Sí, 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 como les comentaba, no precisamente los estereotipos que se han marcado para cada elemento del deporte son válidos. Como le comentaba, una persona que puede tener muy buena musculatura puede ser lento en las reacciones, entonces eso lo descalifica para una carrera de 100 metros, de 200. Y como los corredores de 400 ya no son tan fuertes, a lo mejor ahí tampoco entraría, pero lo podemos buscar en un decatlón, lo podemos buscar en una zona de lanzamientos, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, que son personas con un cuerpo más mesomórfico a lo que sería la bala y el martillo, que son más endomórficos, más corpulentos, por decirlo de alguna manera. Entonces claro, ahí ya estamos viendo que se rompe el estereotipo. ¿Pero para qué sirvió? Haciendo esas pruebas, esas evaluaciones principales de... Normalmente lo que se va a evaluar son 50 metros de pie, o sea, no va a ser una prueba de 3 puntos de salida de bloque, no. 50 metros con salida de pie, de cronometra, y ya de ahí tú partes, digamos, un buen tiempo para los 50 metros en una etapa de prepa secundaria serían, en lo varonil, serían 6 segundos bajos, hablando de 6.10, 6.20. Ahí todavía estás en una área de oportunidad muy buena. Y en las mujeres estaríamos hablando de 7 segundos bajos, 6 saltos. Es una muy buena área de oportunidad para las mujeres. Mayor de eso, podrían quedarse, sí, porque normalmente tenemos que entender que el deporte, si no se está entrenando para alto rendimiento, es formativo o es recreativo. En este caso, si tu equipo también va a ser una función recreativa o de integración, de la sociedad, tenemos, entonces, tenemos los 50 metros para determinar los que son atletas o que pueden ser muy buenos en velocidad. Vamos a tener las pruebas de distancia. Normalmente se hacen 1000 metros, que son metros o determinas cuál debería ser la vuelta que deben de hacer y ya van por tiempos. Igual ahí, muchas veces el alumnado o el atleta no sabe. Por más que tú les enseñes de, recuerda que es una carrera de distancia, no es de velocidad. Muchos se emocionan y empiezan con todo luego, luego y se queman. Y hay otros que no, que sí entienden el proceso y empiezan a durar, pero no saben cómo es una carrera y también terminan muy sobrados, no dieron su 100%, entonces ahí te tienes que ir determinando.
Ahora vamos a la evaluación de los saltos. Va a ser un salto de ranita que le llamamos piernas juntas a la fosa. ¿Cuánto saltó? Un buen salto, digamos, serían 3 metros. Ah, está saltando 2 metros con 50, muy probable va a ser un buen saltador. Entonces, esas evaluaciones te van a ayudar a determinar en qué área de oportunidad del atletismo pueden estar. Y eso también nos va a llevar a evitar llevarlos a áreas que no son, como lo mencionaba. O sea, yo si llevo una persona muy flaca, con poca cuerpo muscular, a los lanzamientos, le va a costar horrores mover un martillo, aunque sea, digamos, de 4 kilos, que un disco de 1 kilo, una bala de 5 kilos, le va a pesar mucho. Pero si yo llevo una persona con muy buena masa muscular a eso, seguramente le va a pesar porque sí les va a pesar al inicio, pero lo va a sentir más natural porque tiene una compensación del peso que está moviendo con el peso que él tiene. Entonces, estas evaluaciones, como usted lo dijo, son muy oportunas para poder seleccionar a las personas al área de oportunidad que les corresponde. Sí. Y la otra cuestión es de que, o sea, independientemente luego de las cuestiones de estereotipo, que luego no necesariamente tienen que condicionar a este, a que se determine qué debe de hacer dentro de un equipo, hablando de aquellos deportes que son de conjunto, y en el caso de otros que son individuales podemos encontrarnos ahí sorpresas y no necesariamente nada más por lo que se ve el condicionar a estas personas a desarrollarse en determinada actividad. Hay que evaluar para efectos de encontrar la esencia de cada una de estas personas, de cada uno de estos atletas, para definir esto. Y fíjate que también encontré por aquí anotado que también sirve mucho lo de la evaluación para la comunicación entre el atleta y el entrenador, Exacto. porque dice, aquí hay un ejemplo que ponen que dentro de la valoración del rendimiento puede proporcionar al atleta retroalimentación muy importante para su rendimiento y ayudar al entrenador a comprender mejor cuáles son las necesidades y los objetivos que persigue el atleta. Y ahí la comunicación entre uno y otro respecto de estos puntos, pues es sumamente importante, ¿no? Exactamente, sí, está en todo lo correcto, como lo decía. La enseñanza va por partes y en este caso, ¿no? Si nosotros hacemos una muy buena evaluación, podemos determinar en qué parte de la ejecución técnica del movimiento mecánico está fallando el atleta. Un ejemplo, estamos en la carrera de los 100 metros, está fallando en la salida. Ah, ya sabemos que tenemos que trabajar más en la salida y que no es durante toda la escena final o el desarrollo de la carrera completa. Eso va a ayudar mucho en tú también a ver dónde te vas a enfocar, dónde vas a poner más auxiliar, dónde vas a poner más atención, sin descuidar claramente lo otro, porque si te empiezas a descuidar lo otro, puede haber que como solucionaste esta falla de aquí, el atleta empezó a descuidar la otra parte. Entonces tienes que ir haciendo una compensación, claramente sí más enfocada en el error puntual, pero también estar manteniendo lo demás que ya funcionaba. Siempre va a buscar un atleta la perfección, porque mientras más perfecta sea la técnica, más seguro es que tenga el mejor resultado posible, de acuerdo a sus capacidades. Pero si nosotros solo nos enfocamos en una área, podemos hacer que las otras áreas se desenfoquen. Y esto nos puede pasar de acuerdo a diferentes tipos de errores, que es como por ejemplo que el alumno o el atleta tenga un gran alto número de ansiedad que no sabe qué hacer con ella. Entonces, el alumno está muy emocionado, está muy excitado, por decirlo de alguna manera, no sabe cómo desarrollar su técnica. Se le olvida todo lo que ha trabajado en los entrenamientos al momento de la competencia o al momento de la evaluación. También podemos hablar de un estado de fatiga avanzado como resultado de cargas excesivas aplicadas, lo que les decía, no es lo mismo las cargas para uno u otro, o que el alumno no sea tan, las articulaciones ya no las tenga tan flexibles, tan movibles, porque no estira, porque no se hacen ejercicios de flexibilidad. Entonces, eso lleva a que cometas errores técnicos que a lo mejor cuando estás descargado, cuando estás muy relajado, te salen muy bien porque el cuerpo está en ese estado, relajado. Pero cuando ya tienes un entrenamiento y no lo has ejercitado, te vuelve rígido y ya no sabes cómo más llevarlo.
También podemos hablar de insuficiencia de capacidades físicas. Un ejemplo, los lanzadores no tienen que tener un cardio, una resistencia tan alta como debería de tener un corredor de 10.000 metros. Pero eso no implica que no deban tener resistencia. También deben tener resistencia, porque un entrenamiento de lanzamientos, muchos piensan que es solo estar lanzando y ya. No, o sea, te llegas a hacer hasta 40, 50 lanzamientos en una sesión de entrenamiento, aparte de los lanzamientos generales, los saltos y las carreras cortas que tienes que ejemplificar. Y si no tienes una resistencia, claramente no vas a aguantar un entrenamiento así. Y eso puede llevar a cometer errores, porque la fatiga, llegamos a Claro. la otra vez, la fatiga muscular te lleva a que no tengas el mejor desempeño. También podemos saber a la intromisión de la conciencia o la memoria. ¿Esto cómo nos lo llevaríamos? Esto quiere decir cuando un atleta ya tiene memorizada un gesto mecánico muy claro, pero está mal. Un decir, ¿no? El atleta está acostumbrado a colocarse en los 3 puntos de salida y él en cuanto escucha la pistola, el trueno, el sonido, sale parado. No se desplaza en un eje vertical, o sea, en diagonal hacia arriba, sino que luego está de aquí y sale a vertical y quiere correr. Si él ya lo memorizó a qué es ese movimiento, ese puede ser uno de los problemas más frecuentes en la técnica, porque la salida no es así. Si tú haces eso, no te sirve de nada haber estado en la posición de 3 puntos o salida de block, porque el impulso lo perdiste. Te paraste y ya de ahí empezaste. Entonces, eso Claro. te va a ayudar mucho en solucionar, que son etapas que tú puedes solucionar como entrenador viendo. Tiene muy buena flexibilidad, no lo estoy sobrecargando, lo estoy enseñando a que maneje bien su ansiedad, la excitación del momento, le estoy enseñando a que sus capacidades físicas estén acorde a lo que le estamos buscando y también ser muy claro con el atleta de los objetivos, porque esto también es una parte fundamental, tener los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación que van a llevar a cabo. El momento, porque no es lo mismo de estar evaluando a un atleta en etapa competitiva, es decir, cuando ya están metiendo marcas para Universiada, Nacionales CONADE, Nacional de Primera Fuerza, Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, a cuando estamos en una pretemporada de preparación. Si tú no le pones en el momento de la evaluación el objetivo, la método, el método que están llevando para ese momento, el atleta se puede perder y se puede llegar a frustrar. Y puede haber un error de comunicación entre los componentes personales del alumno-entrenador. Claro. Porque, como le digo, o sea, si Eh, le estamos queriendo meter la evaluación de como si estuviéramos en etapa de competencia al inicio de la pretemporada, queremos que corras los 100 metros en 10 segundos, mientras que los corre así cuando ya lleva toda la pretemporada, lleva la preparación general y ya está en temporada, ahí empieza a correr los 10 segundos muy bien. Y si tú se los quieres meter al inicio, vas a llegar a que no corre los 10 segundos, se frustre y hasta se puede a él mismo lesionar por una sobrecarga de entrenamiento pensando que pues, él es el que está fallando. Mientras claramente ahí sí es un error del entrenador, el no haber establecido los puntos de la evaluación. Y también, no vamos a evaluar, en el caso de los 100 metros al inicio de una pretemporada. No te conviene. Te sí, conviene más hacer evaluaciones de carreras muy cortas, 20 metros, 30, 40, 50 metros, para que tú veas, tiene tanta fuerza para la explosividad, tiene tal, tal, tal. Y ahí empieza, porque justamente la pretemporada es el momento técnico oportuno para eso, para mejorar la técnica, donde debes de hacer más evaluaciones técnicas. No tanto de resultados, sino de la técnica. Ver cómo está haciendo la salida, cómo está haciendo la zancada, cómo está moviendo los brazos, cómo está manteniéndose el vertical, horizontal. Todo eso es en el momento de la pretemporada. Entonces, sí, este tipo de evaluaciones van a ayudar mucho en ese momento. claro. Estamos hablando de que también las evaluaciones van a tener ciertos periodos en los cuales se deberán de realizar Exactamente. pretemporada, durante la temporada y Temporada. postemporada, Exactamente. porque estamos hablando de que pueden servir para diferentes cosas, como lo estábamos comentando, unas para elegir a los mejores integrantes del equipo o refiriéndonos ya sea en deporte conjunto o individual, y ya durante la temporada para ir mejorando, ir desarrollando
sus habilidades y su mejorando su rendimiento y postemporada para ver si hay cuestiones que hay que resolver y retroalimentar para eficientar la actividad de los atletas. Ahorita se me viene a la mente lo que sucede en los drafts en fútbol americano Ah, sí. en Estados Unidos, que hay una época pretemporada donde están eligiendo, con independencia de que van a pasar al draft, se les hacen evaluaciones de carrera, pases, en fin, carga, fuerza, en fin, muchas cosas que hacen en ese periodo, que también sucede, no sé, en baloncesto, en fútbol, con el propósito de que cuando vayan al draft sepan a quién van a elegir y van a integrar van a hacer la mejor integración de sus equipos, con independencia que durante la temporada va a haber periodos de evaluación. Y pues en resumen estaríamos hablando de que estas valoraciones son esenciales para el éxito y desarrollo de cualquier equipo, de cualquier atleta, ayudan a evaluar el rendimiento, como estamos comentando, identificar fortalezas y debilidades, Exactamente. establecer metas y objetivos y desarrollar un plan de entrenamiento que sea efectivo y asimismo para efectos o sea, estamos hablando del periodo de entrenamiento, pero también el de competencia, cómo se deberá de desarrollar. Y también son importantes, pues, como lo decíamos, seleccionar a los equipos, tomar decisiones estratégicas y va a ser muy importante la comunicación, el desarrollo de la comunicación entre el deportista y su entrenador. Así es, así es una parte muy importante eso, la comunicación entrenador-atleta. ¿Por qué? Porque muchas veces los entrenadores en los deportes individuales quieren manejar el mismo entrenamiento para todo. Y hay veces que los atletas no son iguales en ese sentido. Pueden estar 5 corriendo 100 metros, a lo mejor de esos 5, 4 se acomodan al entrenamiento base que pone el entrenador, pero el quinto no le acomoda ese tipo de entrenamiento. Entonces, si no hay una comunicación clara con el entrenador para que le diga, oye, sabes que no me estoy sintiendo cómodo con estos entrenamientos, a lo mejor no me estoy cansando, no los estoy sintiendo tan efectivos como ellos, entonces no vas a poder tener un mejor resultado y el entrenador no va a tener un buen desarrollo de competencia. No van a llegar los objetivos planteados en la pretemporada. Otra vez nos trabamos, Sí, ¿verdad? pero estamos hablando de precisamente de la importancia de esta parte de la evaluación que sirve también para donde interviene la comunicación entre el deportista y el entrenador. Y finalmente, ya para ir concluyendo, Rafael, cómo se involucra la parte ¿cómo se llama? Del arbitraje, del juez y el arbitraje para utilizarlo como parte de la evaluación. Porque precisamente Ok. cuando descalifican a alguien, cuando hay una marcación por parte del juez o árbitro de que hubo una violación al reglamento por parte del deportista, sabemos que no fue el mejor desempeño y que por eso se está sancionando de alguna u otra forma. Y eso debe de servir de retroalimentación también para los entrenadores y por eso es Justo. importante que el entrenador esté con su libretita anotando cada dato que reporte este tipo de situaciones para poderlas ver en una retroalimentación en su entrenamiento. Sí, justamente en el caso del atletismo, lo que normalmente se hace es con cada entrenamiento, con cada evaluación, se sigue marcando el reglamento de competencia a pie de letra. Digamos, tú estás entrenando un lanzamiento, tenemos el círculo, no puede salir por enfrente, no puede tocar tal cosa. Desde ese momento el entrenador te lo está marcando de, oye, no te salgas por enfrente, oye, sal por atrás, recuerda que no debe de pegar, recuerda tal cosa. O sea, ellos te están ejemplificando desde ese momento para que tú ya también como atleta en el subconsciente lo tengas. Ya también eso es con la práctica. Obviamente un atleta novato, por más que tú le estés dice y dice y dice, todavía no lo memoriza, todavía no lo tiene bien consciente porque ellos solo lo están asimilando en el entrenamiento y que de verdad no hay una consecuencia. A distinción de cuando ya llegas a la competencia y ya te ponen de verdad la sanción,
ahí sí ya tienes algún problema y ya entiende el atleta, por más que tú le estés diciendo. Pero sí, como usted lo dice, se tiene que estar ejemplificando justamente para evitar esos problemas con el arbitraje o el jueceo deportivo. Lo mismo que en los deportes de conjunto. Estamos hablando de fútbol. Ok, fútbol americano, no puedes hacer tal cosa porque va a pasar esto. Entonces, estarlos sometiendo a esa presión de casi orillarlos a que tengan que tener esa situación para que ellos, a ver qué vas a hacer si te presenta esa situación y ponérselos en la realidad para ver su reacción y estar evitando que haga eso. Ya cometiste la falta, a ver otra vez, y cometiste, y otra vez. ¿Para qué? Para que el subconsciente lo aprenda y ya no lo orilles a eso. Por decir, en el caso del atletismo son cosas muy sencillas de aprender hasta cierto punto con la experiencia, pero en el caso de deportes de conjunto como es el voleibol, el básquetbol, el fútbol, el americano, que son jugadas muy Hay específicas, muchos gestos motores muy, técnicos, exactamente, muy muy específicos. específicos que a lo mejor no siempre se dan o se dan en ocasiones involuntarias, como faltas que a lo mejor tú no querías cometer la falta, pero se acomodaron los astros, se te acomodó el jugador de enfrente y la cometiste. Entonces también ahí es un poco más complicado también enseñarle al atleta, oye, porque a la mejor para él era la mejor opción de detener la jugada o de recuperar un balón o cualquier cosa, pero se acomodó de cierta manera a modo que se hizo la falta. También enseñar que no es su culpa totalmente, o sea, que pues, fue una circunstancia totalmente ajena a él, o sea, buscar también enseñarle que no se tiene que supermartirizar en ese sentido, en esa jugada, sino que aprender de ella en ese sentido. Sí, por eso en los entrenamientos de muchos deportes de conjunto se practican mucho las situaciones de juego, ¿no? Y están Exacto, recurrentemente tratando de desarrollar o de escenificar las hipótesis posibles, porque no puede uno ser alguien que tenga una bola de cristal para adivinar qué es lo que va a pasar en exacto. un futuro y poner cada una de las situaciones, sino las más recurrentes, y estar en el entrenamiento con la retroalimentación después de que en un juego sucedió una situación, pues llevarla al entrenamiento para que en la siguiente evaluación, que será en el próximo juego donde estén los árbitros marcando nuevamente, no vuelva a suceder si es que se presenta esa situación u otras más que hayan entrenado, ¿no? Exactamente, sí. Es muy distinto como usted lo estaba mencionando, el cómo lo puedes manejar. Tenemos, por decir, en americano, en fútbol, que se llega a transmitir al partido, lo puedes tener grabado y es como que mira, y ya lo ponen en diferentes ángulos o va a depender mucho de las opciones Los tecnológicas que entrenamientos de tenga. Y pizarrón, ves ¿no? exactamente, y ya ves, mira, es que aquí tú lo dejaste ir desde 2 metros atrás. Ah, te tenías que estar cerrando más en este punto y ya lo empiezan a retroalimentar para que justamente no lleguen a ese error. O sea, podemos evitar este error cerrando más aquí o acomodándonos de esta manera. Y es totalmente válido, o sea, y eso va a ayudar más a que el atleta o el mismo entrenador frustre, o sea, empiece a regañar sin motivo. Es mejor aprender de él y señalar. Ah, Obviamente esto no quiere decir que se le va a permitir el error 1000 veces. O sea, tú aceptas 1 o 2 veces, pero ya si te sigue pasando es porque el atleta no está entendiendo y no tiene que aprenderlo de alguna forma. hay O que sea, todo buscar tiene que llevar. ahí la pedagogía que intervenga, ¿no? La didáctica. Exactamente. Pero bueno, Rafa, creo que ya se nos vino el tiempo encima. Muchas gracias por ayudarnos en el programa del día de hoy. Y pues no me queda más que desearte a ti y a quien nos está viendo feliz año. Muchas gracias, maestro. Igual a usted por la invitación y a todos un feliz año y excelente inicio de semana. Pues nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, bye.